Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Ante la bendición, ante el gozo, el dolor o el sufrimiento, existe una fuerte confianza y la esperanza de un consuelo eterno que hace hablar a esas voces del alma por el amor de su creador. Programa Voces del Alma. Voces del Alma. Aquí comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Buenos días, todavía es temprano. Le damos la más cordial bienvenida a este programa Voces del Alma, donde estaremos platicando, hermanos y amigos que nos escuchan, sobre nuestra alma, cómo saber escuchar nuestra alma. Le damos la más cordial bienvenida a todos y estamos aquí en su estación para que nos sintonice y para que juntos alabemos a Dios con esta palabra, que sea Dios obrando en sus corazones, que sea Dios hablando en esta tarde. Y pues yo soy su hermana Maricruz García. Dios las bendiga. Amén, muy buenos días, les saludamos con mucho gusto, hermanos. Aquí estamos, gracias a Dios, en su programa Voces del Alma. Aquí vamos a estar cada martes. Amén. De 10 a 11. Los invitamos para que estén al pendiente y los sintonicen, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente estar aquí. Me presento, yo soy Lili Chaparro y nos da mucho gusto estar aquí con mis hermanas que como ya dijo nuestra hermana Marisol la semana pasada, vamos a estar diferentes hermanas, un grupito de hermanas aquí dando temas que son de edificación para nuestro espíritu, nuestra alma, para nuestro crecimiento espiritual, hermanos, porque recordemos que toda la palabra es como pan fresco, como agua de vida. Entonces es la que nos sustenta, la que nos fortalece y no podemos vivir sin ella porque Él es la esencia de Dios mismo. Amén. Los bendecimos, hermanos, gracias a Dios, y los invitamos para que ustedes también inviten a personas, compartan en la publicación aquí de Shekina 95.1 y está transmitiéndose en vivo por Facebook Live y por la estación de 95.1 FM. Dios los bendiga, hermanos. Estamos aquí, vamos a tener un tema interesante porque todos los temas que se basan en la palabra del Señor son interesantes para nuestro ser, nuestro espíritu, como ya dijimos al principio. Y el tema de hoy se llama, mi hermana, Escucha la voz de tu alma. Y vamos a estar hablando sobre cómo escuchar la voz de nuestra alma. Vamos a basarnos en el Salmo 37:4, cuando nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a estar hablando sobre cómo escuchar nuestra alma. Vamos a hablar qué es el deleite, cómo es escuchar esa voz interior de nuestra alma. Amén. Sí, es muy interesante. Este salmo es uno de los como que más conocidos. Sí. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así es. A veces malinterpretamos este salmo para alimentar nuestros propios deseos. Ajá. Por ejemplo, esto no significa que vamos a estar pidiéndole a Dios y para que Él conceda el deseo de nosotros. Un ejemplo, yo deseo ese vestido precioso que viene a aquella tienda, o esa bolsa bonita, o esa casa, o ese carro de nuestros sueños. A veces podemos malinterpretar ese texto y decimos, bueno, si yo oro al Señor y le pido, yo sé que me lo va a dar. Para Dios no hay nada imposible, pero no se trata nada más de eso. Deleitarse en el Señor es tener una satisfacción y un contentamiento en el Señor. Así es. Cuando nos deleitamos en el Señor, nuestros deseos se cumplen
porque Él es nuestro contentamiento. Él es nuestro, ¿cómo se llama? Él es nuestra satisfacción. Él satisface en todo momento. Amén, tengamos lo que anhelamos o no. Amén. Amén, hermana. Y nos habla de deleitarnos con el Señor, como decía usted ahorita. Y deleitarse significa también un placer intenso, un placer profundo de sentir esa satisfacción, de esa alegría, de ese gozo con Dios y sobre todo con su palabra. Cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros oramos al Señor, cuando nosotros nos entregamos realmente a nuestro Dios, entonces sentimos ese placer, esa satisfacción, sí, ese gozo, y eso queremos compartirlo con cada uno porque tenemos ese gozo en el corazón. ¿Y cuál es el gozo? Es la salvación que Dios nos ha dado, es la palabra que nos alimenta, que nos sustenta cuando estamos débiles, cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, cuando tenemos algún problema, una situación bien difícil, o cuando una persona está enferma, internada ya en puntos terminales, se puede decir. Hay una tristeza en nuestros corazones, hay una tristeza, y es cuando nosotros debemos deleitarnos en el Señor. Es cuando debemos decir y confiar sobre todo que tenemos a un Dios todopoderoso, que si la voluntad de Dios es llevarse a nuestro familiar que está enfermo, reconocerlo y recibirlo, ¿verdad? Pero es difícil cuando no tenemos a Dios. Sí. Y es agradable y es fácil, y hasta muchos critican cuando alguien, por ejemplo, fallece y los hijos estamos contentos, estamos felices. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde se fue nuestro familiar. Nuestra mamá, por ejemplo, que duele tanto cuando la mamá se va, el papá, y dicen, bueno, es que no lo querías. Pero no es eso, sino que nosotros nos deleitamos en el Señor. Amén. Y sentimos esa satisfacción de decir, estoy contenta porque ya dejó de padecer, ya dejó de sufrir, ya el Señor ha escuchado mi oración. Porque cuando nosotros clamamos, cuando está enferma la persona, ¿qué decimos? Señor, que se haga tu voluntad. Amén. Amén. Entonces, si nosotros decimos que se haga tu voluntad, y cuando suceden las cosas, no vamos a estar renegando. Al contrario, vamos a estar gozosos y contentos, deleitándonos en el Señor, deleitándonos en Él, porque sabemos que Él ha escuchado nuestra oración y porque sabemos que eso es un placer, estar en las manos y en los brazos de nuestro Salvador. Sí, amén. Amén. La palabra deleite en hebreo es anag, que es amén, un verbo imperativo, que esto significa vivir o gastar en gozo. Ajá. Pero en el diccionario de la Real Academia define la palabra deleite como obtener placer, un placer del ánimo, que es el gozo, el gusto, el agrado, la amén, satisfacción, el encanto, la delicia, y una palabra que me llamó mucho la atención, que es embelezo. Embelezo significa cautivar los sentidos, hermanos. Amén. Recordemos que nosotros estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Amén. Entonces el cuerpo tiene sentidos, ¿verdad? Que estos son lo que es el olfato, es el gusto, el tacto, el oído y los ojos. Amén. Y todos ellos, pues los ojos son las ventanas del alma, que en el alma es donde están las batallas, en la mente es donde están las batallas del alma, ¿verdad? Amén. Pero los 5 sentidos espirituales se refieren a las facultades de la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero entendemos en un plano no físico, sino son instrumentos ¿cómo se pudiera decir? Para percibir realidades y la voluntad del mundo invisible, lo que no podemos ver, y sabemos la voluntad, lo que decía usted, que estamos confiados en la perfecta voluntad de Dios. Amén. Cuando tenemos bien desarrollados nuestros 5 sentidos, pero en un buen discernimiento, que para eso nos los dio el Señor, para tener un buen discernimiento, y nos permite desarrollar, que las almas se desarrollen en una conexión más profunda, no nada más así a simple vista, sino en lo más profundo, con lo divino, y podemos discernir entre el bien y amén, el mal, y experimentar la presencia de Dios. Ese es un
Esa palabra me llamó la atención, que es que significa embelezo, es cautivar los sentidos. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando a veces vamos a orar, vamos a deleitarnos en el Señor en una oración, no es una oración superficial, sino, Señor Padre, te pido tal cosa, no, sino es meternos en lo más profundo y poner cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Cautivo significa someter. Podemos decir que cautivos son cautivos a hacer lo que un esclavo, ¿cómo se llama? Que aquellos que eran esclavos estaban cautivos a los que los compraban, pero no, en este caso somos cautivos y nos sometemos a la obediencia y a la autoridad a Cristo Jesús en el momento que nosotros vamos a hacer una oración. ¿Qué pasa a veces? En la oración, hermana, se nos vienen varios pensamientos. Nosotros como mujeres podemos pensar, no creo que nada más a mí me haya pasado, ¿verdad? Pero a veces nos queremos meter en oración con el Señor. Y llega una llamada, por ejemplo, quiero orar con el Señor, y timbra el teléfono. Ya nos están interrumpiendo. Digo, no la voy a contestar. O vamos a suponer, estamos en oración y empiezan los pensamientos. No has ido a comprar tal cosa, ya fuiste a comprar el mandado, se te va a hacer tarde, o tienes que ir a tener que hacer esto que ibas a hacer, lo tienes pendiente, y empieza nuestra mente. Por eso es que cuando nosotros nos vamos a poner en oración con el Señor, a deleitarnos en su presencia, vamos a poner cautivos nuestros pensamientos, nuestros sentidos a la obediencia a Cristo Jesús. Y así es como nuestra alma se somete, nuestros pensamientos se someten a la obediencia, y es como nosotros podemos tener ese deleite pleno en el Señor. A veces estamos cansados, abrumados, porque el ajetreo de la vida diaria, de la vida cotidiana, eso a veces nos aleja del Señor, hermanos. Y decimos, vuelvo a repetir, tal vez a ustedes les haya sucedido, yo digo, ahorita me voy a poner a orar. Sí, ahorita voy a poner la Biblia. Y sabe que el enemigo es tan astuto, hermana, el Señor lo reprenda. Amén. Viene y luego nos pone que llega una visita. O que llega, era lo que apenas quería hacer. Entonces el enemigo trata de entretenernos con cosas del mundo. ¿Para qué? Para que no nos pongamos con ese deleite tan precioso que es la presencia del Señor. Amén, hermana, así es. Y sabemos bien, hermana, que por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor de muchos se va a enfriar. Amén. Eso estamos hablando de la maldad en el mundo, porque el placer del mundo es diferente al placer en la vida cristiana. Sí. Los placeres del mundo son pasajeros, pero el placer en nuestro Señor Jesucristo es verdadero y es eterno. Él nos da esa tranquilidad y esa paz, y nos habla la Biblia de que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando un cristiano anda tal vez con problemas, como ahorita decía, tal vez distraído, tal vez divagando, porque no se ha concentrado en el verdadero deleite del Señor Jesucristo que nos da cuando el Señor nos habla, hermana, del deleite, del amor que muchos perderán. Pero también sabemos que el deleite en Dios es una experiencia de comunicación íntima con el Señor, el cual el creyente encuentra en su corazón, encuentra esa paz plenamente, esa satisfacción plena que necesita, a diferencia de los placeres, como le decía ahorita, del mundo, que son placeres temporales. El deleite en Dios, ese es siempre duradero. El deleite en Dios se va sumando cada vez más y está basado en el carácter de Dios. Por eso es duradero, es inmutable en su amor eterno. Es importante, hermanos y hermanas, que conozcamos y sepamos qué es deleitarse en el Señor. Y cuando hay aflicciones, cuando hay tristezas, cuando hay un problema, cuando hay dolor, como decía mi hermana ahorita, escucha esas voces que llegan a la mente, es que te falta el mandado,
es que te está desviando, hermano. Te está desviando de la verdad. Te está desviando de gozarte en el Señor. A lo mejor tú estás entrando en una intimidad con el Señor, pero el enemigo obviamente no va a querer que tú crezcas. Entonces, quiero que sepas, hermano, que el Señor está pendiente de cada una de tus situaciones y que Él quiere ayudar en ese momento difícil que está pasando cuando hay esa situación en la mente. Él limpia el corazón, Él limpia la mente y Él es el Dios perfecto. Y entonces, ¿cómo debemos deleitarnos? ¿Cómo debemos deleitar nuestra alma? Que es lo importante para no divagarnos, para no dejar que el enemigo nos estropee la comunión con el Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos alimentar nuestra alma? Se trata de considerar, hermanos, la ley, la palabra de Dios y sus enseñanzas como algo de gran valor, dedicando tiempo, dedicando un momento para orar, para meditar, para leer su palabra, para llenarnos de conocimiento, para que el enemigo no se enseñoree de nosotros, sino que sea reprendido en el nombre de Jesús y que nosotros podamos vencer, porque el Señor dice que no temamos porque Él ya venció al mundo. Entonces, si estamos con Él, nadie puede estar en contra de nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer, hermanos amados, es leer, que es la palabra del Señor, es alimentarnos de la palabra, meditarla y sobre todo también ponerla por obra, vivirla, porque de nada nos sirve que leamos, de nada nos sirve que meditemos y no obedezcamos lo que la palabra nos está hablando, lo que la palabra nos está diciendo. Es una obligación y es un deber de un cristiano vivirla, porque es importante dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Acuérdese que Él da el querer como el hacer. Entonces, si nosotros queremos hacerlo, lo vamos a hacer porque así fue la voluntad de Dios. Pero si nosotros rehusamos y nosotros nos quedamos ahí viendo a ver cómo pasan las situaciones, a ver qué dice Dios, a ver si Dios me contesta. Mire, hermano, no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que poner por obra la palabra de nuestro Dios. Tenemos que demostrar que Dios vive en nosotros, que Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas y saber escuchar cuando hay una aflicción en nuestra mente, en nuestro corazón y decir, bueno, estoy triste, pero voy a poner las alabanzas. En una alabanza el Señor empieza a usarnos, empezamos a descargar toda la tristeza que traemos, todo el dolor en nuestro corazón y hasta tenemos después una intimidad con el Señor, la cual nos provoca esa tranquilidad, la cual nos provoca esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque muchas veces, como le decía, hay personas que juzgan a uno cuando se muere una persona y que está uno cantando alabanzas. Pero ¿por qué están celebrando si es de tristeza? Para nosotros no es tristeza porque sabemos a dónde van. Entonces, esa es la diferencia cuando un cristiano está deleitándose en el Señor, cuando un cristiano está lleno del Espíritu Santo, cuando un cristiano empieza a vivir la palabra del Señor. Es cuando empezamos a dar testimonio de que la diferencia entre y la esperanza que tenemos en Dios. Uh-huh. Amén. Amén. Sí, amén, hermana. Hablando de deleite, significa el deleite obtener placer, que es un placer del ánimo. A veces decimos, ay, estoy desanimada, pero ¿cómo podemos estar desanimados si Cristo está en nosotros? A veces no lo podemos entender y decimos, bueno, pero un cristiano se puede desanimar. Sí, pues sí, ser humano. Somos seres humanos y nos podemos desanimar, pero era lo que comentaba al principio, que son las voces que a veces vienen y nos dicen, tú no puedes, estás solo, estás cansado, no tienes dinero, no sirves para nada, pero cuando nos metemos en el verdadero deleite, que es la oración con el Señor, nosotros con la palabra de Dios vamos a reprender todas esas palabras negativas y ya el ánimo nos vuelve a nosotros, porque dice su palabra que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Amén.
El alma, hermanos, es la parte que habita en nuestro cuerpo, es algo que no se ve, ¿verdad? Pero es lo que nos hace sentir, es lo que nos hace capaz de dar la vida al organismo, y es la ciencia inmaterial, que no podemos ver, pero es nuestra esencia, cómo somos nosotros. Ahora, ya siendo cristianos, ¿cómo es un alma agradecida? Un alma agradecida es aquella que aprecia lo que tiene sin quejarse. Amén. Porque a veces la gente no se conforma con lo que tiene y quiere más y quiere más. Ve la gratitud como una actitud ante la vida que trae paz y alegría. A pesar de que vengan tolvaneras a la vida o el enemigo quiera ponernos un panorama diferente de desesperación, de tristeza, de desamor, de cosas así, no, nosotros podemos tener paz. Hay un canto muy bonito que dice paz en medio de la tormenta. Amén. Nosotros podemos tener esa paz, pero esa paz no es la que da el mundo, sino la que da el Señor. Amén. Que sobrepasa todo nuestro entendimiento. A veces no podemos nosotros mismos entender cuando nos sentimos agobiados, cansados, perturbados, y de un momento a otro nosotros oramos y el Señor quita ese peso que había en nuestras vidas, y decimos, ya me siento diferente, me siento ligerito, no sé qué me pasó. Pues es Dios, fue el Espíritu Santo quien quitó ese peso que estaba ocasionando que se sintiera uno agobiado, cansado. Entonces, con nosotros, una alma agradecida agradece todo, hasta por el agua. Así es. Lo más natural, mucha gente puede decir, esto es natural, pues el agua, el aire, la luz. Pero no, hermanos, para nosotros es algo maravilloso que tenemos que dar gracias a Dios. Amén. Por todo y en todo momento. Lo que Dios creó. Lo que Dios creó, el agua. ¿A cuántos lugares a veces no llega el agua? O tienen agua por horas nada más, sí, o unas gotitas de agua. Entonces nosotros tenemos que agradecer que podemos abrir la llave y sale el chorro de agua. Y entonces damos gracias por la comida que tenemos, sea lo que sea, hermanos. Si son frijolitos, si son chile curtido con tortillitas, pues lo comemos con gusto, ser agradecidos, porque tenemos que dar gracias a Dios en todo momento. Amén. Y un alma agradecida ella es capaz de encontrar motivos de sonreír, porque ella tiene luz, a veces en la oscuridad. Así es. Porque la luz es Cristo. Amén. Y si Cristo está en nosotros, podemos nosotros sonreír y reflejar esa luz que está en nosotros. ¿Por qué? En medio de la oscuridad podemos decir, no veo más allá, pero yo sé que Dios tiene preparado algo para mí. Amén, hermana. Entonces, ese es ser un alma agradecida. Amén. También puede ser, el alma agradecida puede ser aquella persona que hace la voluntad de Dios, mostrando un corazón y una mente flexible y dispuesto a ser agradeciendo sus mandamientos, agradeciendo lo que él nos ha dado. Eso también es ser un alma agradecida cuando hacemos la voluntad de Dios, porque como usted decía, agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado. Y esto es bendición, porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Él se agrada de nosotros. Y obediencia, dice que la obediencia trae bendiciones. Amén. Entonces, si nosotros somos agradecidos con Dios, el alma es agradecida, vamos a ser bendecidos. Uh-huh. Y con conocimiento de la palabra, lo hacemos con gusto y nos deleitamos en Él, porque sabemos bien que no estamos perdiendo el tiempo en Él, porque sí, con Él todo es perfecto. Amén. Y pueden decir a personas que nos puedan estar escuchando, puede decir, bueno, pero la hermana está diciendo que nos metamos con Dios, pero es que a veces no puedo ni orar, a veces no puedo, quiero, pero no puedo orar. Perdón. ¿Qué nos aleja? ¿Qué nos aleja de la convivencia con el Señor, de la comunión con el Señor? A veces el estrés de la vida diaria se va acumulando en nuestro ser y genera angustia. Así es. Que por dentro nos aprieta y nos sentimos que nos ahoga. La angustia es un profundo sufrimiento espiritual, mental y emocional, acompañado de miedo, de desesperación y de aflicción. Pero el Señor nos alienta a buscar la paz y depositar nuestra confianza solamente en Él, porque solo en Él hay
hay alegría y hay contentamiento. Solo Él alivia el sufrimiento y da gozo al corazón y nos da la paz y la tranquilidad. Hay un salmo que es el Salmo 42:11, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Este salmo, pues su autor, ¿verdad? Sabemos que fue David. Él tenía una pasión constante por buscar a Dios, tenía humildad, amor y confianza en Dios. Pero él, ¿qué hizo con ese salmo? Él habló a su alma, a su propio interior, para cuestionarle la tristeza, el desánimo y la perturbación. Y le dio la orden a su propio interior, al alma, de mantener la esperanza y la confianza en Dios. Pues solo Él es la salvación. Amén. Y fíjese que el significado de abates quiere decir, dice el Salmo, ¿por qué te abates? Pero el significado quiere decir desesperanza y pérdida del ánimo. Y luego continúa: oh alma mía. El alma, ya lo dijimos, que es la parte interna de nuestro ser. Le dice: ¿por qué te turbas dentro de mí? Turbar significa un alma inquieta, preocupada, agitada. Pierde el ánimo, pierde la fuerza y la energía y puede descender la fe en Dios. Cuando un alma se siente abatida, cansada, débil, sin energía, como lo dijimos, va perdiendo la fe y la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque eso hace que se vaya alejando del Señor y ya no hay ese deseo de estar cerca del Señor. Porque le dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salvación. Amén. Dios mío. Él es la salvación mía y Él es el Dios mío. Fíjese que estaba viendo que el alma, amén, dice que cuando a veces se angustia nuestra alma, hay un profundo dolor en nuestro interior. ¿Qué pasa a veces, hermana? Que nuestro pecho a veces siente usted la angustia, o las personas, ¿verdad? Yo lo he experimentado en alguna ocasión. Tienes una preocupación y el pecho empieza como a doler y luego empieza a veces hasta a faltar el aire de la preocupación, sí, o la angustia. Pero fíjese bien, el significado de angustia viene del latín, que en latín quiere decir estrecho, limitado o estrecho. Y en español significa angosto. ¿Qué pasa? Que nuestro ser se va acumulando tanto estrés, tanta ansiedad, tanta preocupación, y eso se va formando la angustia y ya se va poniendo en nuestro ser hasta forma, yo me imagino como inflando un globo, hermana. Y se va poniendo angostito. Y se van poniendo angosto y se va faltando el aire. Amén. Así pasa, hermanos, pero dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. Amén. Y ahí es cuando nosotros, hermanos, ¿qué necesidad tenemos de que se vaya haciendo angosto el lugar, por ejemplo, la tráquea o donde pasa la respiración? ¿Qué pasa ahí, hermanos? No es necesario sentir esa ansiedad. ¿Por qué? Porque se está acumulando y no da espacio para que llegue la paz ahí, hermanos. Recordemos que en nuestro ser, en nuestro corazón, habita el Espíritu Santo y no debe de haber lugar para nada más, ni para nadie más, sino para Él. Entonces, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Es necesario buscarlo al Señor, porque hay cosas que nos alejan del Señor. Y ahorita lo vamos a seguir viendo, mi hermano. Sí, amén. No nos dejemos que las cosas esas nos alejen del Señor. Nos alejen, amén. Solo quiero compartirles que una persona contenta, siga agradecida, es esa persona que ha conocido a Dios y ha entendido lo que significa deleitarse en el Señor. Esta satisfacción con lo que tiene, y agradece a Dios por todo lo que, como habíamos venido diciendo, agradece a Dios por todo lo que ha recibido y por todo lo que el Señor le da. Tener también una armonía con el Señor es una experiencia de gozo que siempre, cuando hay una relación íntima con Dios y su palabra, y hay un mutuo deleite entre Él y su pueblo. Amén. Cuando nos entregamos a Dios, cuando hay una armonía en el Señor, cuando dice una alabanza: el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces nos fortalece ese gozo
y ese deleite de estar con el Señor y esa armonía de estar con Dios. ¿Qué es la armonía? Pues es la comunicación, la comunión directa con Dios y Dios con nosotros. Si nosotros somos su pueblo, quien es nuestro Dios, y a Él le damos la gloria siempre. Amén. En Salmos 37:4 es cuando nos dice el Señor que nos deleitemos y Él concederá todas las peticiones de nuestro corazón. Dios trabaja, hermanas y hermanos, en nuestros corazones para inspirarnos a querer hacer lo correcto y que nosotros luego nos da la fuerza para levantarnos cuando estamos débiles, cuando estamos caídos, cuando estamos solos, cuando nos sentimos solos, porque si Él está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. En el Salmo 1:2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Cuál es la ley del Señor? Su palabra. Esa es la ley de Dios. Entonces, el bienaventurado nos dice que somos 3 veces benditos cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros nos acercamos, cuando nosotros dejamos las cosas malas y somos transformados por medio de su Espíritu Santo a crecer y hacer la diferencia, hermana, entre el mundo, se puede decir el mundo corrompido y el mundo cristiano. Entonces ahí hay una gran diferencia. Bienaventurado el varón. Entonces el Señor nos bendice cuando nosotros obedecemos. El Señor nos bendice cuando nosotros crecemos en el Señor, cuando decidimos obedecer sus consejos, cuando decidimos levantarnos y apartarnos, porque el Señor dice: el que es santo, santifíquese más. Entonces, Él nos llamó a ser santos y nosotros tenemos que santificarnos cada día más. Es importante, hermana y hermanos que nos escuchan, que nos deleitemos en el Señor, que nos hagamos, que nos metamos directamente con el Señor, que entendamos, hermanos, que solamente en Él tenemos esa paz, que solamente en Él tenemos esa tranquilidad. El salmista decía en Salmo 119:97: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, decimos eso? Cuán grande es la misericordia de Dios que nos permite cada día levantarnos. Amén. Nos permite darnos ese aliento que muchos ya no tienen. Sí. Y debemos, como decía mi hermana Lili, agradecerle a Dios por todo lo que Él nos da, porque esto es un privilegio. Servirle al Señor es un privilegio, levantarnos es un privilegio, amén, abrir los ojos es un privilegio. Debemos reconocer que es Dios el que ha dado misericordia y reconocer que en Él tenemos la salvación. Y entonces el Salmo 117, alabad a Jehová, pueblos todos, alabadle. Amén. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Amén. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer, mis hermanos, deleitarnos en el Señor, alabando su nombre, alabando y reconociendo a Dios como nuestro Señor, alabando y reconociendo que su misericordia es nueva cada mañana, cada momento de nuestra vida. Él nos da esa salvación, cada momento de nuestra vida nos da el privilegio de deleitarnos en Él. Lo único que tenemos que hacer, amados hermanos, es obedecerle. Si usted está pasando en este momento una situación difícil, si usted está pasando, hermano, una tristeza, si usted está pasando un dolor, deleítese en el Señor. Ore, lea su Biblia, hable con el Señor, platique con Él. Dios es grande y Dios es maravilloso. Vamos a tener aquí dice Laura Rodante: Dios los bendiga, hermanas, excelente día. Yo me distraigo mucho orando. ¿Cómo puedo cambiar eso? ¿Cómo podemos cambiar? Concentrarse en el Señor, buscar un lugar íntimo, hermana Laura. Primero que nada, que Dios la bendiga y que Dios
le dé esa sabiduría, ese entendimiento, y para que usted pueda concentrarse en el Señor, hablar solamente con Él, en una intimidad donde usted pueda decirle: Señor, aquí estoy. Ten piedad de mí y entrego todo lo que soy en tus manos. Amén. Entrego toda mi vida, todos los problemas están en tus manos. Y así, hermana, poco a poco usted cierre sus ojos, hable con el Señor, y el Señor hará que usted sea concentrada y que usted hable directamente con Él, como si estuviera hablando con su hermana, por ejemplo, un tema muy importante. Eso es lo que usted debe hacer con el Señor. Piense y sienta que el Señor está con usted. Porque si usted está distraída y pensando que si Dios existe, que si Dios no existe, que si tal vez, que si no sé cuánto, siempre va a estar distraída. Y el enemigo va a usar ese momento para ponerle, por ejemplo, cuando decía mi hermana, va a llamar su teléfono, usted ponga en silencio ese teléfono, usted enciérrese, como dice el Señor, en un aposento. Sí, amén. Amén. Y entonces el Señor va a tratar y va a hacer con usted, y usted va a ver cómo el Señor va a empezar a usarla. Amén. Va a empezar a comunicarse con Él, y usted va a empezar a sentir y a hablar con Él y a decirle: Señor, es tuya mi vida, yo estoy contigo, Señor, ten piedad de mí, gracias por tu amor, gracias por la vida que me das, gracias porque tú eres grande. Reconózcalo como su Señor y como su Salvador. Reconózcalo que sin Él nada puede hacer. Amén. Ese es el consejo que yo le doy, mi hermana Lili. Sí, hermana, bueno, pues mire, yo le aconsejaría, como ya dijimos, si vienen muchos pensamientos a querer turbar nuestra mente. Usted persista, no diga, si usted ya empezó a orar, bueno, es un consejo, si usted ya empezó a orar, siga con ese deseo de orar, aunque vengan pensamientos, aunque vengan distracciones, usted continúe con su oración. Amén. Si son 5 minutos, basta con esos 5 minutos, hermana, y amén, hágalo como un hábito. Ya tuve estas distracciones, pero voy a seguir. Usted persista en la oración, y poco a poco se le van a ir todos esos malos pensamientos, porque lo va a hacer usted con ese deseo. Dios va a ver, el enemigo va a ver que ya no va a poder con usted para poderla distraer de diferentes maneras. Entonces, usted persiste en la oración, continúe y diga antes de orar: sujeto todos mis pensamientos, todas mis emociones a la obediencia a Cristo Jesús. Y así, hermana, con la fe, con amén, esa fe, todos esos pensamientos se le van a ir, porque amén, usted está poniendo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Así y entonces no hay nada que se le resista a la presencia del Señor. Ese es mi consejo, mi hermana. Dios la bendiga. Amén. Y también lea, hermana, el Salmo 103, del 1 al 5, y dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, y el que sana todas tus dolencias, y el que rescata del hoyo tu vida, y el que corona de favores y misericordia, y el que sacia de bien tu boca, a modo de que te rejuvenezcas. Ese es un salmo muy hermoso que usted puede empezar a leer para que usted pueda empezar a concentrarse, y así sucesivamente va a empezar a hablar con el Señor. Amén. Amén. Sí. Esta otra hermana que mandó un mensaje se llama Lorena Aguilar. Amén. Dice: qué gusto nuevamente verles. Les mando un saludo, hermanas. Que Dios siga bendiciendo sus vidas. Gracias, hermana. Y sigamos orando por aquellos que tienen desánimo, que busquen más de la presencia de Dios. Amén, amén. Dios la bendiga, hermana. Gracias por su mensaje. Claro que sí, vamos a orar por esas personas, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Así es, sigue la otra así hermana. Es. Mire, nuestra hermana María Eugenia, Dios la bendiga también. Les pido oración por mi familia, salvación por su familia. Rojas Flores. Saludos a las dos, muy buen programa, felicidades. Muchas gracias, hermana, para la gloria de Dios. Y claro que sí, vamos a poner en oración a sus peticiones. Amén. También dice el hermano Soledad, la hermana. Sí, la hermana Soledad Jaramillo dice: Dios los bendiga, podría orar por mi matrimonio en problemas. Amén. Claro que sí. Vamos a poner delante de Dios esa petición. Amén, vamos a pedirle al Señor.
Amén. También nuestro hermano Javier Torres dice saludos, buenos días a ustedes hermanas, desde El Paso, Texas, estamos gozándonos, gloria a Dios. Amén. Para eso es la palabra, para regocijarnos en el Señor, y esta es una forma clara para regocijarnos con la palabra del Señor. El hermano Javier nos dice que él también está gozándose, y ese es un agradecimiento al Señor. Dios lo bendiga, mi hermano. Nuestra hermana Mirna Álvarez dice buenos días, por la salud de mi esposo, está internado con problemas en sus riñones. Mire, mi hermana, claro que sí, vamos a estar orando por todas estas. Gracias por mandarnos estos mensajes. Dice la palabra del Señor que debemos de orar unos por los otros. Amén. Nosotros nos vamos a llevar estas oraciones para orar por ustedes también, hermanos. Amén. También a nuestra hermana Anabel Hernández, ore por mí, por mi salud, no me siento bien, ando vomitando y mareando. Amén. Ok, vamos a poner delante del Señor estas peticiones. Padre, tú eres grande y tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos que han sido expuestas en esta mañana. Señor, tú sabes y conoces cada uno de los problemas, cada una de las infecciones que hay en los riñones, Señor, de mis hermanos, el agradecimiento que hay en el corazón también de cada uno de ellos, Señor. Sé obrando tú en sus vidas, sé obrando tú en sus corazones, sé sanando, Señor, toda enfermedad, sea reprendida en el nombre de Jesús, y tu nombre sea glorificado, Padre Celestial. Confiamos en un Dios poderoso, confiamos en un Dios que vive y reina, y que para ti, Señor, no hay nada imposible. Tu palabra es clara cuando dice que clamemos a ti, todo nos responderás. Nosotros confiamos en esa promesa, Señor, que tú has hecho en nosotros, y también cuando dices que todo lo que pidamos al Padre en tu nombre, creyendo lo recibiremos. Y nosotros creemos en ese Dios grande, creemos en ti, Señor, sabemos que por tus llagas fuimos sanados. Padre, ponemos delante de tu presencia la salud de cada uno de mis hermanos que están exponiendo sus necesidades en esta mañana, Señor, por los matrimonios, por el matrimonio de mi hermana, Señor, que está en problemas. Tú conoces, Padre, cuál es realmente el problema, pero sé, Señor, con ella, amén, glorificando tu nombre, te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios bendiga a cada uno de las personas que nos hablaron. Gracias por estar al pendiente de aquí de este programa, y los animamos, hermanos, amén, a que sigan buscando del Señor, sigan buscando, porque ciertamente mientras estemos en este mundo vendrán seremos, como se dice, tentados de alguna manera por el enemigo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos al que ya venció, amén, al Dios Todopoderoso. ¿Quién dice que no tengamos problemas? Los cristianos, claro que vamos a tener dificultades, problemas, situaciones difíciles, pero nosotros clamamos a ese Dios que para Él no hay nada imposible. Amén. Tener ese hábito de buscar al Señor en todo momento, de darle gracias, agradecerle, tener esa comunicación, esa comunión con el Señor. A veces no es necesario, por ejemplo, para poder tener esa comunicación con el Señor, claro que es de bendición y es necesario, sí, pero en este momento voy a decir esto, de que tengo que inclinarme, tengo que arrodillarme siempre para orar con el Señor. Usted lo puede hacer hasta cocinando. Si usted va manejando, hermano, usted, como decía mi hermana, usted puede hablarle al Señor como si usted fuera a hablarlo, o usted fuera hablando con una persona que usted ve, ¿verdad? Pero yo así lo hago a veces, Señor, con su voz, usted, a veces estoy sola y le digo, Señor, tú sabes cómo me siento, Señor, con voz audible, así háblele al Señor. Aunque usted no abra su boca, el Señor ya sabe la necesidad de su corazón. Pero si usted lo habla, se va a desahogar aún más, usted va a hablarle con fuerza y le va a decir, Señor, me siento así. Así no se nos enseñó a hablarle al Señor. No, sin tapujos, hermano, amén, sin esconder nada, porque el Señor conoce su corazón. No hay nada oculto, amén, ante el Señor. El Señor conoce sus anhelos, el Señor conoce sus preocupaciones, el Señor conoce por lo que usted está pasando. Amén. Entonces, si usted puede, abra su boca, y si no puede, mire, con gemidos indecibles, dice la palabra. Entonces, amén, la palabra a veces no sale de la boca y el Señor ya la sabe. Así es. Usted tenga esa comunicación, esa comunión con el Señor. Si, como le dije, 5 minutos, si son 10, si es media hora, si es la hora, bueno, gloria a Dios, pero que sea ese hábito en nuestras vidas, porque solamente eso nos va a ayudar a permanecer fuertes y firmes en el Señor.
Dice la palabra, hermanos, entre más el tiempo, los tiempos vienen más difíciles y más peligrosos. Se están acortando los días, lo hemos visto, los meses están pasando, los días, las semanas, los años. Decimos, ¿cómo? Ya casi ya ya pasó medio año, ya que vamos 8 meses, 9 meses ya. Fíjese, hermanos, ya casi diciembre y se nos pasa, el tiempo se está cortando. Muy rápido. Entonces el día del mañana no nos ha sido dado como para decir, ahorita no, mañana que haya tiempo. No, porque el día del mañana no nos ha sido dado. El día es hoy. Amén. Clamemos al Señor hoy, busquemos al Señor hoy mientras Él pueda ser hallado. Amén. Y si usted no sabe orar y dice se le complica hablar con el Señor, lea el Salmo 43. Lea los salmos, ahí nos enseña a orar y hablar con el Amén. Señor. Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi salvación, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Es una forma de cómo dirigirnos al Señor. Así que no hay excusas, hermanos, no hay excusas. Hay tanto como agradecerle al Señor, hay como meternos a Dios, hay tantos salmos que nos podemos empezar a leer para poder hablar con el Señor, para enseñarnos. El Señor no nos niega nada, simplemente nos libra de algo que no era para nosotros. Sí, amén. Entonces, acuérdese que Dios es soberano y su voluntad es perfecta. No esperemos llegar al borde de nuestra partida, hermanos, para buscar a Dios. En Eclesiastés 12:1 nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No esperemos, hermanos, llegar a esos extremos para buscarle, sino que a cada segundo, hermano, de nuestra vida es una oportunidad que Dios nos da. Amén. Fíjese, comentábamos ahorita, antes de, ya nos falta un poquito de tiempo, ¿qué es lo que impide que nosotros nos acerquemos al Señor? Que tengamos esa comunión, esa oración con el Señor. Los obstáculos como el pecado, las actitudes negativas, que son la ira, el resentimiento, la desobediencia, la falta de tiempo, la duda, el temor, la confusión, el egoísmo, la idolatría y las opiniones del razonamiento humano. ¿Qué son las opiniones del razonamiento humano? Es creer que sabemos más que Dios y darle la importancia a nuestras propias ideas, sin saber que el que sabe lo bueno para nosotros, Él es. Y también la excusa de la ocupación, hermanos. Decíamos, ahorita el mundo, el enemigo nos quiere mantener ocupadas, distraídas. ¿Para qué? Para no tener esa comunión con nuestro Señor. Porque sabe que al nosotros tener esa comunión con el Señor, hermanos, nosotros somos fuertes. Porque Él es fuerte y Él está con nosotros. Amén, así es. Las actividades del mundo nos impiden tener un espacio de la oración. Como ahorita decía mi hermana, yo me distraigo. Bueno, son las actividades de este mundo. Decíamos a veces, tengo que hacer de comer, tengo que ir por el mandado, tengo que ir por los niños a la escuela. No tienen el afán en los uniformes. Eso nos distrae mucho. Pero si ponemos todo en manos del Señor, oramos y todo, cuando terminemos la oración, yo le aseguro que va a tener la respuesta. Sí, y Él nos da suficiente tiempo para hacer las cosas. Sí, hermanos, la única manera de experimentar la verdadera satisfacción y el deleite en el Señor es la oración. Amén. El estar sujetos a la obediencia del Señor, y de la obediencia viene la bendición, así ¿verdad? Es. Entonces buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. Así Amén. Es, Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Así que tenemos esperanza y porque hoy es el día, hermanos, hoy es el día para entregarle nuestro corazón. Amén. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Sí. Así que Dios los bendiga, mis hermanos, y si Dios nos permite, pues el próximo martes, y que haya sido de bendición este comentario, este tema que para nosotros es muy interesante y muy hermoso. Nada más que el tiempo pues se nos agota, pero recuerden que Dios los ama. Amén. Amén.
Sí, hermanos, Dios los bendiga, que tengan muy bonito día y muy bonita semana. Bendiciones para todos. Nos despedimos. Yo soy su hermana Lili y los invitamos a continuar con cada uno de los programas de Shekinah Radio. Bendiciones. Así sea. Gracias por acompañarnos al final de este programa. Puedes ver la repetición en YouTube, en el canal oficial de Shekinah Radio 95.1 FM. Y te esperamos en la próxima edición de Voces del Alma. Voces del Alma. Dios te bendiga.